que se llama El cambio de uso del suelo y sus efectos, zona de estudio, cuenca del río Cupatizio, Michoacán, México, que nos va a exponer Verónica Molina Rodríguez. Ella es ingeniera civil, topógrafa y estudiante de la maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de México. Es ayudante de laboratorio de hidráulica y estudiante de la maestría en Ciencias en Ingeniería Civil en la Universidad Estatal de Fresno, California. Cuenta con experiencia en temas relacionados a cuencas hidrológicas y en estudios de suelo. Ha participado en proyectos de redes de agua potable, caracterización de suelos y actualmente su línea de investigación es la cuenca del río Cupatizio con enfoque en aguas superficiales. Adelante, Verónica, con tu ponencia. Muchas gracias, gracias por la presentación. ¿Serían tan amables de decirme si se ve la presentación? ¿Sí se ve? Adelante. Bueno, yo les voy a presentar lo que es básicamente mi tema de tesis en la maestría de Ciencias en Ingeniería Ambiental en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Se trata principalmente de esta caracterización del cambio de uso de suelo y sus efectos en la zona de estudio, pues la cuenca del río Cupatizio en Michoacán, México. Pues en resumen, el cambio de uso de suelo pues es un factor determinante en lo que es el deterioro ambiental en los ecosistemas acuáticos rurales, principalmente pues en una cuenca hidrográfica. Esto derivado de la aportación de nutrientes. Para explicar pues este aporte, en la zona de estudio se realiza una caracterización de la subcuenca y se trata de demostrar la relación en la afectación medioambiental por el cambio de uso de suelo a través del tiempo, realizando una modelación hidrológica espaciotemporal a través del modelo SWOT, que significa Soil and Water Assessment Tool. Y bueno, a través de esta modelación se toman en cuenta factores como el tipo de suelo, el uso de suelo, la vegetación, las rotaciones de cultivo, los fertilizantes, los flujos superficiales y subterráneos de la cuenca, y pues se analiza al final el impacto provocado por el cambio de uso de suelo y también se proponen lo que son pues medidas de mitigación. Bueno, como ya la mayoría ya sabemos, aproximadamente pues el 71% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua, pero únicamente el 1% proviene pues de fuentes superficiales y bueno, es dulce. Entonces, es necesario el implementar modelos que relacionen pues cuantitativamente el uso de suelo y el crecimiento pues vaya de la población, el clima, los ciclos biogeoquímicos y nos den, digamos, una caracterización o un ejemplo realmente de qué es lo que está pasando en nuestras cuencas. Eh, en el caso de estudio de la subcuenca del río Cupatizio, bueno, se consideró esta zona de estudio porque es una de las áreas de mayor interés hortícola y silvícola en la parte central del estado de Michoacán. Eh, bueno, y básicamente, principalmente se encuentra en la ciudad de Uruapan, que es la segunda ciudad más grande en el estado de Michoacán. Ya se han hecho varios estudios en donde se ha determinado pues que esta subcuenca del río Cupatizio sufre un deterioro ambiental. De hecho, el último que se realizó fue en el 2006, igual por parte de un proyecto de CONACYT y FOMIX, básicamente un proyecto, digamos, también estatal. Y pues bueno, en el mismo proyecto se describen que los orígenes principales de estos contaminantes son asentamientos humanos de las industrias y de las actividades agrícolas. Menciono, bueno, este último como estudio que se realizó, porque es como, digamos, el que es más holístico, que maneja la parte como de interacción de suelos, lo hidrológico, lo biológico, entonces realmente es como muy completo. Claro, posterior a ello, pues también hubieron varios, por ejemplo, del IPN, pero bueno, yo me basé principalmente en el de FOMIX. A continuación les muestro un poquito de la zona de estudio, les muestro lo que es un mapa de macrolocalización. Como podemos observar, pues se encuentra, digamos, en la parte central de lo que es el estado de Michoacán.
Les comentaba que yo principalmente me basé más como en la zona de la ciudad de Uruapan. De hecho, esta cuenca es, bueno, empieza desde el Parque Nacional Barranca del Río Cupatizio y básicamente abarca hasta los municipios de Mújica, La Huacana. Sin embargo, pues yo me voy a centrar un poquito más en la ciudad de Uruapan, Uruapan del Progreso, ya que pues en esta zona es donde se vieron como mayores afectaciones debido a la cantidad de agricultura, digamos, desmedida en los últimos años del aguacate. Les comentaba que, bueno, basándome en varios estudios y análisis de la cuenca, se mostró que los principales contaminantes en el efluente son de nitrógeno y de fósforo. Pero bueno, ¿qué tendría esto en relación con el uso de suelo? Bueno, básicamente nosotros sabemos que el nitrógeno pues es uno de los, se consideran básicamente los dos macronutrientes que son esenciales para el desarrollo, digamos, de las plantas. Entonces, en el caso de los cultivos, pues el nitrógeno es el principal nutriente para una buena productividad, mientras que el fósforo pues es para favorecer la formación de semillas y bueno, el desarrollo radicular en las raíces. Y bueno, les muestro pues algunos, los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y del fósforo, básicamente. Y bueno, estos macronutrientes los podemos encontrar principalmente en los fertilizantes, recordando que pues tenemos fertilizantes orgánicos e inorgánicos. Principalmente los encontramos en diferentes concentraciones en los fertilizantes inorgánicos. Y bueno, esto es relevante porque la cantidad, digamos, cuando tenemos una mayor cantidad de fertilizantes en una zona y que la parte del subsuelo los infiltra, principalmente pues de nitrógeno y de fósforo, puede provocar que en nuestros acuíferos y en nuestras aguas superficiales se genere lo que es la eutroficación, que básicamente pues es digamos, una buena cantidad de nitrógeno y de fósforo que genera, pues, digamos, que haya una mayor cantidad de plantas, de algas en el agua, y pues esto provoca que la cantidad de oxígeno que puede, que se localiza de oxígeno disuelto en el cuerpo de agua sea menor, y pues obviamente con esto pues la fauna acuática tiende a morir. Bueno, como les comentaba, pues aparte de la importancia de la cuenca hidrográfica en cuestiones, por ejemplo, de suministrar el agua a la población, también nos ayuda para regular el flujo de agua y previene pues inundaciones, regula e infiltra el agua y pues puede ser forma parte del paisaje y puede ser generadora de energía eléctrica, como es el caso bueno, perdón, del cuerpo de agua en el río Cupatizio, donde básicamente se abastecen a 11 presas generadoras de electricidad. Para poder establecer las condiciones actuales y las futuras de una cuenca, pues es necesario como la recolección y el análisis de datos y a partir de ellos realizar una modelación. Entonces, básicamente eso fue lo que se hizo en esta cuenca. Y bueno, también les comentaba un poquito acerca de la producción o del incremento de la agricultura del aguacate en esta zona. Y pues bueno, recordando un poquito y poniendo en contexto, a nivel nacional, Michoacán básicamente produce lo que es el 88% de todo el aguacate que se exporta. Entonces, básicamente son 135,000 hectáreas registradas únicamente en Michoacán, sin contar, obviamente, las que no están registradas, o sea, ilícitas. Y bueno, de acuerdo con varios autores, en específico con Medina, la ciudad de Uruapan sufrió un cambio de uso de suelo del 24% de su extensión territorial. Es decir, que 55,000 hectáreas que eran antes de bosque y cultivos temporales, por ejemplo, del maíz, fueron reemplazados por huertos de aguacate. Y pues bueno, vemos una gráfica. Si notan, por ejemplo, a partir del 98,
Michoacán empezó como a exportar más toneladas de aguacate, pues esto derivado pues a los tratados internacionales, pero se vio pues básicamente un boom a partir de 1998 y lo podemos observar en las siguientes imágenes satelitales, en donde básicamente se muestra como la diferencia de 1973 de la zona de estudio al 2011, en donde podemos ver que la mayoría de lo que era bosque y agricultura de temporal fue cambiado por pues huertas de aguacate. Bueno, a partir de ello, bueno, se hizo una investigación obviamente bibliográfica, pero también se realizaron investigaciones en campo mediante pues entrevistas a los agricultores y básicamente pues notamos que la producción del aguacate es todo el año, es decir, que se tienen para exportación aproximadamente 3 o 4 cortes de la fruta al año. Sin embargo, la producción real puede ser hasta 5 o 6 cortes. Las últimas pues son no son para exportación, sino son pues para venta local. Entonces, y en promedio más o menos hay como 120 árboles por hectárea. Entonces, bueno, se tiene como este boom que les hablaba de la producción de aguacate en el estado de Michoacán. Se tiene pues que es un fruto que básicamente da todo el año y que pues es altamente lucrativo por lo que la mayoría de los agricultores opta por este tipo de cultivo en vez de los de temporal. Bueno, también se investigó obviamente los procesos de ciclo de vida de la fruta y también pues se investigaron cuáles son los principales fertilizantes que se utilizan. Lo que nos comentaban los agricultores pues son principalmente el metalosate, en el cual, bueno, si ustedes notan, principalmente es constituido por nitrógeno y por fósforo, que básicamente pues fueron los contaminantes principales que se encontraron en el efluente. Y también el ultrasol, que igual tiene una gran cantidad, si se fijan, de nitrógeno y de óxido de potasio. También de igual manera, pues se notó que obviamente el aguacate no es el único plantío en la zona. También el otro plantío como principal, digamos, es el maíz. Generalmente se utiliza como en siembra por temporal, entonces generalmente se siembra en mayo y se cosecha, bueno, en diciembre. También en la parte como de la fertilización del maíz, pues también bueno, se emplea más lo que es la urea, que básicamente es un fertilizante concentrado en nitrógeno, también que aporta pues vaya, este contaminante al efluente. Y lo que también es interesante es que la mayoría de los agricultores básicamente no sabía la cantidad exacta que le ponían a sus plantíos en cuestión de urea para pues la producción de maíz, era más como para el tanteo y experiencia. Y en el caso de los aguacates, hubo algunas personas que sí contrataban, por ejemplo, a ingenieros agrícolas, los cuales hacían pues un estudio de básicamente del suelo para ver los nutrientes que se tenían en esa zona y a partir de ello como empezar vaya, a poner o empezar a utilizar solamente los fertilizantes que tuvieran nutrientes de los cuales se tuvieran carencias en el suelo, pero la mayoría únicamente como igual lo realizaba al tanteo. Entonces, para nosotros poder realizar la modelación, tomamos en consideración de que fuera como un modelo o un software que nos permitiera realizar como modificaciones a las condiciones de la subcuenca, es decir, nosotros queríamos realizarlo a través del tiempo y también con la modificación del uso de suelo. Bueno, a partir de eso, pues nosotros decidimos utilizar el SWAT, que es Soil and Water Assessment Tool, que básicamente es una herramienta en la que se nos permite a nosotros analizar la caracterización del suelo, pero también pues cómo va, digamos, cómo se ve afectada o cómo está
con el comportamiento del agua en la cuenca. Y bueno, como hipótesis se tiene pues que la modelación de esta subcuenca va a permitir evaluar la magnitud de las cantidades de nitrógeno y de fósforo y a partir de ellos pues realizar las medidas correspondientes de mitigación, que básicamente van de la mano con los objetivos, que es pues modelar la subcuenca, modelar la carga de los contaminantes y bueno, los resultados ya nos ayudarán como a establecer las medidas de mitigación para esta área. Como parte de la metodología, pues se empezó con la revisión del estado del arte del tema, obviamente también del modelo, la delimitación del área de estudio a partir de un sistema de información geográfica, en este caso QGIS, y la recopilación de los datos necesarios. El modelo básicamente pues pide como modelo digital de elevaciones, mapas de uso de suelo, de tipo de suelo. También nos pide, por ejemplo, datos de precipitación, de temperatura, de radiación solar y la concentración de los contaminantes. A partir de ello, pues hacen como la simulación de las condiciones de la subcuenca actuales y la simulación de escenarios futuros y se pueden hacer una comparación de los mismos. Entonces, pues se procedió como a la etapa de modelación. Se utilizaron los mapas de tipo de suelo, obviamente pues extraídos del INEGI y del tipo de suelo, del uso de suelo, y la información climatológica básicamente la obtuvimos de CLICOM, que es Climate Computing Project, y en el caso de radiación solar, pues nos fuimos al Atlas de Radiación Solar de la UNAM, y se realizaron algunas pruebas de homogeneidad. Esto pues derivado a que en México se encuentra muy escasa información acerca de los datos climatológicos. Hay varias estaciones climatológicas que presentan una cantidad de vacíos mayor a un 20%, que tienen una cantidad de información menor a 25 años y pues básicamente que también se han descontinuado. Entonces pues se hicieron algunas pruebas de homogeneidad para poder determinar cuáles eran nuestras estaciones que íbamos a emplear para el modelo. Obviamente también se hicieron los mapas de polígonos de Thyssen para ver básicamente como las estaciones con las que contamos, qué tanto afectan en nuestra cuenca. Se procedió a la modelación y pues se obtuvieron las distribuciones de uso de suelo en la zona de estudio que les presento. Y básicamente se ingresaron los datos, se corrió el modelo, se ajustaron los parámetros para poder pues terminar básicamente con una modelación, digamos, bueno, exitosa. Y lo que hace básicamente el programa es dividir una cuenca en varias subcuencas que les llama unidades de respuesta hidrológicas, en donde básicamente se basa en el tipo de suelo, el uso de suelo, la cantidad del efluente, vaya del gasto del río en este caso, y la cantidad de contaminantes, bueno, las concentraciones. Entonces, pues se obtuvieron básicamente 53 unidades de respuesta hidrológica, de las cuales terminaron siendo 530 como ramificaciones de la cuenca. Y también se comprobó con la calibración con una estación hidrográfica para ver si la cantidad, bueno, el gasto que nos aparecía en el programa era equivalente al que tenía esta estación hidrográfica. Y pues comprobando un poquito con esta calibración, se tuvieron los indicadores de ajuste en una calidad buena. Como les decía, pues se hicieron básicamente unidades de respuesta hidrológica y también se pusieron varios puntos de descarga de fósforo total y de nitrógeno total. El programa los tomó como si fueran, unas descargas puntuales, cuando sabemos, por ejemplo, que el tipo de contaminación que se tiene a partir de los nutrientes en las subcuencas, pues realmente es una contaminación difusa. Sin embargo, para términos de la modelación, pues se pusieron como si fueran puntuales y se hicieron muestreos y pues, se procedió a modelar.
Entonces, en nuestros resultados parciales, y digo parciales porque ya hicimos una modelación, pero vamos a realizar diferentes escenarios, se pudo observar que en la actualidad, en la modelación actual del estado de la subcuenca, la cantidad máxima de arrastre de fósforo tiene un valor básicamente de 1,8 miligramos sobre litro y esto pues nos dio específicamente como la unidad de respuesta al que pertenecía. Y básicamente digamos, esta unidad de respuesta se encuentra en la cortina de la presa del río Cupatizio, que básicamente es donde termina nuestra zona de estudio. Y bueno, en el caso de la cantidad máxima de arrastre de nitratos fue de 68 miligramos por litros. Esto pues se prosigue como a compararlos con la norma 001 de Semarnat y la norma correspondiente, pero para agua potable. Em, en conclusiones parciales, pues tenemos que en la investigación de campo, como en la modelación, pues se pudo observar que hubo, vaya, una gran variación en el cambio de uso de suelo en estos años. Y esto ayudó o es un factor importante en la afectación de las fuentes de contaminación difusa, principalmente pues en los contaminantes de fósforo y de nitrógeno. Y bueno, esto reemplazó estos plantíos de aguacate, reemplazaron las áreas de bosques y los plantíos de temporal, principalmente de maíz. Y eh, bueno, se pudo observar que los principales fertilizantes y pesticidas empleados en el cultivo se administran de manera foliar, es decir, en las hojas, y tienen aproximadamente un exceso del 50% en la aplicación. Esto también debido a que los agricultores consideran que pues hay una volatilidad del producto, entonces pues generalmente aplican más, el 50% más. Y en el caso pues de la urea, como les había comentado, en el caso del maíz, pues no es no hay una cuantificación de la misma y no se toman en cuenta las características del suelo, entonces hay una mayor contaminación en cuestión de nitrógeno. Y pues esto obviamente afecta a los mantos freáticos en el momento de la percolación, ¿no? Obviamente en el de la infiltración también nos afecta en nuestras aguas superficiales, mientras que en el caso de la percolación, pues es en el caso de las aguas subterráneas, igual de importantes. Entonces la recomendación que se realiza o que también se realiza a los agricultores, pues es este análisis de suelo para poder preparar las mezclas básicamente de acuerdo a los déficits que se tienen de los nutrientes. Y pues una buena opción también podría ser la implementación de lo que normalmente le llaman la milpa, que básicamente pues es rotación de cultivos. Son policultivos que son productos, por ejemplo, como el maíz, el frijol, la calabaza y hierbas de olor, que básicamente permiten lo que es una simbiosis entre las especies. Y pues básicamente esto hace que los nutrientes que no fueron aprovechados por el cultivo anterior se puedan aprovechar en el siguiente y se evite un exceso de nutrientes. Y bueno, les presento algunas de las referencias consultadas y agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Verónica, por tu excelente y resumida presentación. Agradecemos el esfuerzo y vamos a pasar a los comentarios del doctor Jorge Paredes Tavares. Él es doctor en ciencias de agua con énfasis en gestión de recursos hídricos, maestro en ciencias del agua con énfasis en hidrología subterránea y licenciado en geografía y ordenación del territorio por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha impartido diversos cursos relacionados con ciencias del agua y ciencias de la tierra, hidrogenómica, entre otros. También ha participado en proyectos de disponibilidad y ordenamiento territorial en torno a recursos hídricos en diversas partes de México. Adicionalmente, ha organizado diversos eventos de difusión, como congresos, talleres, seminarios y divulgación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Sus líneas de investigación son el estudio de la disponibilidad y gestión de recursos hídricos subterráneos, geomorfología y percepción remota. Actualmente es investigador
del Centro GEO, donde coordina el doctorado en Ciencias de Información Geoespacial. Adelante, doctor Paredes, con sus comentarios. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí, Escucha muy bien, sí, Ah, me gracias. escuché. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. También, Verónica, muchas gracias por tu presentación, por tu trabajo. Eh, bueno, quiero destacar varias cosas, ¿no? De lo que fui leyendo en el documento que me proporcionaron y también de lo que fui viendo en tu exposición. Eh, eh, bueno, para Doctor, empezar, doctor, este problema de los de mayor relevancia, ay, sí, perdón. sí, iba a pedir que apagara su cámara porque se estaba pixeleando la voz. A ver, adelante. Ah, ok, sí, mejor. Ok, ya está apagada. Este, ha estado desde ayer también fallando el internet. Em, Tú, Vero, y al auditorio que está aquí. Este es uno de los mayores problemas que se observan en el país, no nada más en el país, ¿no? Si uno se pone a revisar los documentos de gestión que hay generados año con año por instituciones a nivel internacional, ¿no? Hablamos de la FAO y otras instituciones. Entre los principales problemas que se destacan es el cambio de uso de suelo. Eh, en México hay un problema importante al respecto, ¿no? De hecho, tenemos una institución, no sé si han tenido oportunidad de revisarlo, ¿no? El Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Y hay estadísticas muy importantes en ese sitio, bueno, el Sistema Nacional de Monitoreo es, forma parte de CONAFOR, ¿no? Es un instrumento de política forestal. Y si uno se mete a revisar ahí, hay estadísticas importantes del número de hectáreas que se pierden al año, de zonas de vegetación natural, ¿no? Principalmente de bosques. Y se observa, pues, cuál es la dinámica en general hacia, o sea, hacia qué uso de suelo cambia la zona forestal, ¿no? Bueno, principalmente uno puede ver que los pastizales son el principal uso de suelo, ¿no? Que hay en ese cambio. Em, y después las tierras agrícolas, pastizales con 73% aproximadamente y tierras agrícolas 21%. Bueno, en Michoacán, el problema del cambio de uso de suelo para cultivo de aguacate es ampliamente conocido. Ya cuando uno se pone a revisar la bibliografía, hay un amplio número de documentos científicos, ¿no? Que lo muestran y hay evidencia también, digamos, desde el punto de vista de divulgación a nivel de noticias, ¿no? Eh, y pues eso ha llevado a que se implementen ciertas políticas por parte de gobierno, ¿no? En diferentes niveles para proteger estas regiones y ya viendo pues un poquito más con lupa, pues uno se encuentra que la zona que tú presentaste aquí, pues es la que mayor problema muestra, ¿no? En Uruapan pues hay un cambio muy importante de uso de suelo. Eh, y pues el problema que uno puede observar con esto es que aumenta la cantidad de agua que empieza a escurrir por esas laderas, ¿no? Como generalmente este tipo de cultivos también se planta sobre superficie que tiene cierta pendiente y con suelos que pues son producto de actividad volcánica, entonces tienen eh, ciertas cantidades de ceniza y de otros elementos piroclásticos que se
pueden encontrar ahí, donde la erosión, pues, si no tiene una cubierta vegetal, la erosión es acelerada, ¿no? Lo que hace el bosque natural, pues, es proteger el suelo de cuando hay mucha precipitación, pues que se empiece a desplazar pendiente abajo, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero pues se está haciendo un cambio por otro tipo de árboles, ¿no? Pero esos árboles pues tienen características distintas. Para empezar, el tipo de raíz que podemos ver, he investigado un poco, ¿no? Y la vegetación que se está deforestando pues son bosques de pino principalmente, y hay zonas con pino encino. Este tipo de vegetación pues tiene una raíz que tiende a ir más a profundidad, ¿no? Y en cambio, pues las plantaciones de aguacate, sus raíces van más hacia lo horizontal. Entonces, las raíces que van hacia la profundidad, pues digamos que son vías preferenciales de flujo cuando hay agua que está corriendo por la superficie y que llega a infiltrarse, pues alcanza estratos más profundos, ¿no? Y en cambio, cuando tenemos la plantación de aguacate, pues tenemos menos vías preferenciales de flujo hacia zonas profundas. Esto pues trae otros problemas, ¿no? Porque el cultivo de aguacate también quita otras vegetación, otra cobertura vegetal que es muy importante para la retención del suelo, que es el sotobosque, ¿no? Es esa vegetación que se ve pequeña, ¿no? Como hierba y algunos árboles pequeños y unos arbustos. Ese sotobosque cumple un papel muy importante al momento de, digamos, quitarle fuerza a la lluvia cuando cae y de retener el suelo cuando el agua ya es mucha y empieza y tiene fuerza para poder arrastrar el suelo. Entonces, esto, digamos que trae problemas importantes que después se ven en estos valores que tú puedes observar como de nitrógeno y fósforo que mostraste en la cartografía, que son, digo, explicaste que lo pusiste de forma puntual, aunque explicaste también que en realidad es difícil hacer un análisis cuando la contaminación es difusa, ¿no? Entonces tomaste unos puntos de muestreo donde se puede concentrar y es totalmente válido y es muy adecuado. Em, lo que quizá uno pensaría es, ¿qué se puede hacer cuando ocurren estas situaciones, cuando se presenta esto, ¿no? Porque el problema, como había comentado la doctora Alejandra Peña, eh, esta cuestión de la gestión del agua tiene que ver con cómo nos relacionamos con los recursos hídricos. Y hay veces que nosotros estamos eh, an- abstrayendo el concepto de recursos hídricos como nada más las presas y los ríos y ya de ahí el agua que llega a mi casa, ¿no? Pero cuando uno empieza a observar que todo es un sistema, uno ve que el suelo y que el bosque también es parte de esos recursos hídricos, ¿no? Una parte muy importante. Eh, Se explica de muchas formas. Muchos dicen, pues es que es la zona donde se recarga, ¿no? Pero como creo yo que la falta de transmitir a las comunidades la forma en que se está, en que funciona su territorio, para que el agua tenga capacidad para que nosotros lo podamos aprovechar en términos de cantidad y de calidad. Y esto es más complicado cuando hay motivaciones que van más, hay una presión muy fuerte por tener ganancias económicas, ¿no? Las comunidades ven que hay
que al vecino, que la gente que tiene sus parcelas tienen mayores ganancias con la plantación de este cultivo, que como lo mencionaste, ¿no? Muchas veces el monocultivo como de maíz o cultivos de temporal, pues hay mucho cambio, ¿no? Y esto pues se puede ver también ya cuando ve uno las estadísticas, ¿no? Que hay una fragmentación muy importante en el cultivo del aguacate. O sea, hay registros de más de 30,000 productores eh, en Michoacán, con superficies que son menores de 10 hectáreas. O sea, la extensión de esto no es como en otros cultivos donde se tienen muchas hectáreas de un solo cultivo, como ocurre en la zona norte del país, sino que aquí está altamente fragmentada. Y eso complica los aspectos de gestión del agua, ¿no? Porque comunicar la importancia de conservar la zona boscosa en las zonas, bueno, las regiones donde eh, la actividad agrícola pertenece a muchísimos productores, pues tienes que ahora convencer a un gran número de personas de eso. Y eso pues también nos lleva a preguntarnos qué tan efectivas son las medidas eh, que tiene el gobierno para poder conservar este tipo de zonas, digamos, en su estado natural, con el pago de servicios ambientales, ¿no? De servicios ambientales hidrológicos, ¿no? Pueden ser, pero eso no es suficiente motivación que todo este número de personas deje de estar motivada por este cambio. Y ya cuando nos enfrentamos a todas estas capas de aspectos complejos y otros que están por ahí, ¿no? Como el crimen organizado, otras cosas que son bastante más complejas, pues empiezan a mostrarnos que la gestión del agua requiere un trabajo multidisciplinario, ¿no? Y ahí el trabajo que tú haces es adecuado para poder mostrarnos cuáles serían los puntos en los que hay que poner mayor empeño. Tú mostraste ahí unas cuencas, ¿no? O de esas regiones que se fueron generando, que les llamaste tú unidades de respuesta hidrológica. Identificaste estas regiones donde hay mayor cantidad de fósforo y donde hay mayor cantidad de nitrógeno. Y pues eso sería como un aspecto importante a tomar en cuenta por parte de la gente que se encarga de estos temas de gestión para decir, miren, tenemos este problema en toda esta subcuenca, pero si queremos enfocar nuestros esfuerzos en un lugar en particular, yo tengo estas dos opciones, por esto y por esto. Y entonces así se pueden empezar a generar cambios importantes en zonas donde hay mayor problemática, ¿no? Y pues de ahí es que necesitamos pues a gente especialista en este manejo del suelo, en agricultura, en propuestas que ayuden a tener huertos de aguacate, quizá, porque ya, o sea, analizando la situación, uno pensaría, esto no va a volver a su estado que estaba hace 10 años, ¿no? Entonces, porque la gente, eh, yo pensaría que dificultad para poder eh, regresar a ese estado anterior, ¿no? Para poder tener diferentes tipos de cultivo dentro de los huertos de aguacate que permitan retener el suelo, que permitan retener ese tipo de nutrientes que están en el suelo y que tienden a erosionarse, y así pues hacer de este tipo de cultivos pues tener resultados más efectivos, ¿no? Y que pudiera beneficiar a varios actores a la vez. Esa es la tarea difícil de alguien que se dedica a la gestión de los recursos naturales, ¿no? Ser capaz de asimilar la problemática en diferentes
de diferentes visiones, de diferentes actores y llegar a algún acuerdo. Me parece muy importante tu trabajo, Verónica. Yo solo te preguntaría qué tan viable ves que este modelo se aplique. O sea, si tú lo ves así, que digas, yo lo quiero aplicar a todo el estado de Michoacán. ¿Crees que sea posible? ¿Qué dificultades hay? Eh, ¿qué opciones hay en lugar de ello para poder llegar a esto que tú nos mostraste con estas unidades de respuesta hidrológica que ya son más específicas? Bueno, el modelo es bastante viable, o sea, sí pide como, creo que lo más difícil es la recolección de datos, principalmente, por ejemplo, en el tipo de suelo y en el uso de suelo. La información como que pude obtener del INEGI está bastante desactualizada. En el uso del suelo, pues tenía del 2016. Entonces, sí me tocó como hacer algunas modificaciones. En cuestión del tipo de suelo, nos tocó ir a tomar varias muestras de suelo porque desgraciadamente no se cuenta como con una red de información disponible. Entonces, creo que lo más difícil sería recolectar toda la información y tomar en cuenta que incluso haciendo nuestro mayor esfuerzo, recolectando, posiblemente no estaríamos realmente como obteniendo toda la información real. Por ejemplo, en el caso de los cultivos de aguacate, también se dan lo que les dicen como las ollas de captación de agua. Entonces, básicamente, pues es una geomembrana que no permite la infiltración de, pues, el agua, de agua pluvial. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tomamos en cuenta la cantidad de agua que se infiltra por medio de las precipitaciones, no tomamos en cuenta la retención de estas mismas ollas de captación que de por sí, pues, tienden, o sea, son ilegales, pero aún así las personas las realizan. En cuestión de muestreos del agua, también fue un poquito complicado, porque, por ejemplo, en el caso de los agricultores, pues es como que muy difícil que te dejen entrar los ejidatarios y también por la parte que igual comentaba acertadamente, por la parte de los cárteles, ya es como de organizaciones criminales también involucradas. Entonces, creo que en el caso de Michoacán es un poquito difícil por la parte de información. En sí, el programa pues es muy bondadoso. De hecho, en la parte de manejo de este software, pues he tenido la oportunidad de venir, o bueno, actualmente estar en la Universidad Estatal de Fresno, California, acá en Estados Unidos, y pues he visto que este modelo lo implementan mucho, es bastante viable cuando se tiene la información que se requiere. Por ejemplo, pues en el caso, estoy realizando como un estudio similar acá, pero en unos viñedos. Entonces, en el caso particular, por ejemplo, de California, pues hay una red de información específica utilizada como una base de datos empleada por UC Davis, básicamente en donde te da el tipo de suelo de todo el estado. Entonces es información como más a la mano que se tiene. Creo que sí se podría, pero se requiere de bastante trabajo, se requiere de bastante pues análisis y también como de que las propias instituciones, vaya, pues sí realicen su trabajo. Por ejemplo, en las estaciones hidrológicas de Clicón, me encontré con bastantes estaciones que tienen vacíos, un porcentaje de vacíos increíble, o varias que tienen datos incorrectos que puedes, o sea, que a simple vista se observan que son incorrectos porque son muy repetitivos o porque ya no tienen como en el mes tienen solamente 5 días que sí tomaron la muestra y hay otros días que no tienen ninguna información. Entonces creo que sí es algo que se puede realizar, pero sí considero que es un poquito difícil, al menos en Michoacán. Muchas gracias, Verónica, y bueno, suerte con
no sé si ya presentaste tu examen de grado, ya defendiste tu tesis. No, en agosto. Bueno, pues suerte con eso. Gracias por tu Gracias. plática. Fernando, gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Verónica. Bueno, yo tengo algunas preguntas. No sé si del público tienen por ahí alguna pregunta. Yo primeramente, vinculando el tema de la mesa con la ponencia de Verónica, preguntarle si desde el punto de vista urbano hay un impacto sobre la cuenca Río Copatizio. Entiendo que Uruapan está situada en la cabecera de la cuenca Río Copatizio, que es entiendo, la ciudad más grande, o muy posiblemente hay otras ciudades aledañas o dentro de la cuenca. Si las áreas urbanas están también impactando en la cantidad, calidad del agua del río. Adelante, cambio. En realidad, cuando nosotros hicimos el muestreo, notamos que en el caso de la zona urbana no hay mucha como industria, entonces la contaminación realmente es muy baja. Hicimos también muestreos en cuestiones de, por ejemplo, pues como tal de lo urbano, como por ejemplo contaminantes derivados de jabones, por ejemplo. Vaya, principalmente como de desagües urbanos, de domicilios, casas, habitaciones, pero la cantidad de contaminantes no es muy alta, de hecho lo comparamos con la norma y está muy por debajo del límite permisible para descargas en aguas nacionales. Entonces, realmente no hay como tal un impacto, más bien en donde lo notamos, pues fue en la cantidad de nutrientes y principalmente de nitrógeno y de fósforo, que fueron como los principales contaminantes. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, lo de pH, la dureza, todos esos factores que también se consideran en la norma de Semarnat de 001 para descargas en aguas nacionales están básicamente debajo de los límites permisibles. Ok, gracias. Bueno, otra pregunta es, no me quedó claro si hay una estadística de qué proporción de la cuenca se dedica a agricultura y cuánto de eso a aguacate, cuánto a forestal. Cambio. Ok, bueno, en el caso, más bien creo que mi error ahí fue pasarlo muy rápido, pero sí hicimos una distribución. Perdón, se cortó tu voz, Verónica. Hicimos una distribución. No sé si se puedes volver a retomarlo. Gracias. Perdón, sí. Ok. Hicimos una distribución con ayuda igual del programa, del software, y notamos que básicamente en la distribución del uso de suelo, en la zona de estudio, el 12.1% del agua es de aprovechamiento urbano y también el 37.1% es forestal, mientras que la agricultura ya es del 50.8%. O sea, básicamente el 50% de la cobertura de nuestra cuenca se utiliza o es destinado para lo que es la agricultura, mientras que básicamente hace 10 años era un 30%, entonces se vio como un incremento del 20% del cambio de lo forestal a la agricultura, y este cambio fue principalmente pues a huertas de aguacate, y básicamente se quitaron los bosques de bosque mixto principalmente y los plantíos de maíz por temporal. Ok, gracias. Y aclaran el asunto. La otra cuestión importante que no sé si lo estudiaste, lo revisaste, si existe un programa de manejo de la cuenca del río Paticio elaborado o si está contemplado hacerlo, si existe elaborado, se le da observancia, cambio. Sí, de hecho, el año pasado se empezó a implementar, no,
no como tal de la cuenca del río Cupatizio, pero sí hay como programas relacionados a las cuencas, al manejo de cuencas hidrológicos en el estado de Michoacán. Es un programa por parte del estado. No ha salido como tal en el diario oficial de la Federación, pero sí sé que se tienen como contemplado este cambio de uso de suelo de la subcuenca. Entonces, mm, por el momento no, o sea, no tengo como tal la información de qué es lo que se va a realizar, pero sí sé que a partir del año pasado se está realizando como este programa básicamente estatal en donde se va a deslindar qué es como lo que se va a realizar en todas las cuencas hidrológicas de Michoacán específicamente, no solo en la de Cupatizio, o sea, no solamente la cuenca del río Cupatizio tiene este problema, sino que también, por ejemplo, Cuitzeo y hay algunas otras cuencas, la misma cuenca que distribuyen en Morelia, tiene este tipo de problemas. Entonces sí se está realizando este programa, pero todavía no está implementado ni ha salido en el diario oficial. Ok, gracias. La otra pregunta es sobre si hay un ordenamiento ecológico territorial de los municipios que forman parte de la cuenca o de la propia cuenca, en el sentido de que, bueno, cuando hay ya a partir del, ¿qué fue? 2022, se reformó la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico para que en la elaboración de ordenamientos ecológicos locales y regionales se incluyera a las cuencas hidrológicas, los acuíferos, las subcuencas, microcuencas, como parte de este ordenamiento. ¿Hay algo contemplado en esto para el río Cupatizio, cambio? Sí, de hecho, en el municipio de Uruapan se tiene como una planeación y ordenamiento de territorial urbano. O sea, realmente pues está como mm, lo que se viene implementando de la planeación urbana municipal, en donde básicamente te dice como qué áreas son las que deberían de estar destinadas a lo forestal, qué áreas a la agricultura y qué áreas como para lo urbano. Sin embargo, la mayoría de veces no se llegan a respetar. Entonces, sí hay, se supone que se deben de respetar, pero la mayoría de veces, pues, como sabemos, el cambio de uso de suelo se da básicamente en su mayoría por incendios provocados. Entonces, sí hay un organismo que lo regula, que sería el organismo municipal en este caso, con el plan de desarrollo, sí, la palabra es el plan de desarrollo urbano, pero no está como tal regulado. O sea, sabemos que también este es, por ejemplo, parte de Semarnat, que también hay organizaciones estatales, incluso municipales, pero lastimosamente no se llevan a cabo como todas las leyes o implementaciones que se deberían, ¿no? Y como en algún momento escuché, o sea, sí hay leyes, hay reglas que prohíben este cambio de uso de suelos, en especial, por ejemplo, en áreas naturales protegidas, pero realmente no hay un organismo que se encargue propiamente de hacerlas valer. Eso es, sí. Bueno, hay una corrección, observación. Son dos tipos de ordenamiento en el país, digamos. Uno es el urbano o territorial y el otro es el ordenamiento ecológico territorial, que es la parte rural de nuestro país o nuestros municipios o nuestro estado. Entonces son dos instrumentos y dos instancias de gobierno federal, estatal o municipales que se encargan de hacer valer estos instrumentos. Entonces sí, valdría la pena ver si existen, si no, pues buscar que se, bueno, recomendar nuestras propias tesis, que nuestras tesis doctorales o lo que sean sirvan para gestionar la observancia, porque es obligatorio, no es un asunto de buena voluntad de las autoridades de que se haga. Entonces, sí es importante, si existe este ordenamiento ecológico territorial, que es el que correspondería a la cuenca, por ser la mayor parte rural, digamos, tanto un ordenamiento regional como los municipales y que contemple la parte esta que refería yo, que ya está en la ley, de las cuencas, subcuencas y acuíferos como parte del ordenamiento. Otra cuestión es si existe una instancia de coordinación intersectorial para la planificación y gestión de la cuenca del Cupatizio, que también ya está en la ley, y bueno,
en dos leyes, la Ley de Equilibrio Ecológico y la Ley de Aguas Nacionales, la obligatoriedad pues de crear estas instancias de participación intersectorial para la planificación y gestión de la cuenca. ¿Existe esto para el caso de la Tupatitio? ¿Se está funcionando? ¿Cambio? Bueno, en realidad en mi investigación también vi o fui, en el caso, por ejemplo, del laboratorio de hidráulica de mi institución, pues tiene lo que son como convenios con Conagua y realicé pues esta investigación. Lo único que me pudieron decir pues era de que pertenece a la región hidrológica número 18 del Balsas, pero realmente no hay como una institución o no me supieron decir como de dónde conseguir información como tal de la cuenca y si se están llevando a cabo como lo que comenta de la ley de aguas nacionales y la ley de equilibrio. Entonces no les sabría decir. La verdad es de que hasta ahorita lo he investigado en internet, he ido a instituciones, pero no me han sabido decir como tal en el manejo de la cuenca. Ok, gracias. Y una última pregunta es en cuanto al uso del agua, si se analizó, se contó con información sobre cuánta agua se está usando para la agricultura, cuánta para la producción de aguacate en específico, y si esto está en equilibrio, se está sobreexplotando el agua superficial subterránea en la cuenca, este, y cuál es la tendencia del recurso hídrico en la cuenca en este sentido, cambio. Sí se realizaron mediciones en cuestión de aforar la cantidad del caudal de esta cuenca en diferentes sitios. Tratamos también con la recolección de los datos de precipitación de las estaciones climatológicas y también con las estaciones hidrométricas. De hecho, pues hay como un desfase entre lo que nos marcan los caudales de las hidrométricas y lo que nos marcan los caudales producidos a partir de la precipitación y del nacimiento, digamos, pues de este manantial del río Cupatizio, pero creo que también es porque no se toma en cuenta, como ya lo mencionaba, las ollas de captación de agua pluvial en lo que son, por ejemplo, los plantíos de aguacate. Entonces, por ejemplo, en ese caso, lo único que se tiene, pues, es la información de las concesiones que fueron solicitadas y de las extracciones con pozo, de las cuales también notamos que también hay una gran cantidad de pozos no registrados y de captación de agua pues ilegal. Entonces, realmente no tenemos como una cuantificación real, tenemos lo que nos da como el software, el modelo, y se compara con la calibración de la hidrométrica, pero, o sea, con certeza no les sabría decir porque realmente no hay como un organismo como tal que nos pueda brindar la información de la cantidad de agua que se extraen. Por ejemplo, en pozos profundos o, por ejemplo, en captaciones de ollas pues, de agua pluvial en la agricultura. Y lo único que estamos haciendo pues son muestreos en todo el río y son como con los caudales que nos basamos. Y en el programa también viene como la opción de la cantidad de rotación de cultivos, de una calendarización o sí, de horarios como consumo de agua promedio de los árboles, en específico, por ejemplo, del aguacate, del maíz. Entonces, realmente todo lo estamos como simulando, pero en la realidad no hay como manera exacta de saber o real de saber la cantidad de agua que que esta agricultura necesita. Ok, pues hay otras, bueno, una pregunta más que ya no nos da tiempo de contestarla, la vamos a mandar inmediatamente por su WhatsApp para que se la pueda contestar a la doctora María Gómez Balandra. Agradecemos mucho la participación de Verónica y de Jorge Paredes en esta ponencia y su comentario.
Y pues bueno, el compromiso de estas preguntas que quedan pendientes, si es contestarlas por escrito, si se puede hoy mismo, mejor. Pasamos Sí, a la siguiente ponencia y muchas gracias. gracias a usted.